Capítulo 1. La pregunta ¿por qué? Veo que este mundo se está convirtiendo progresivamente en un erial. Escucho el trueno que se va acercando cada vez más y que también nos destruirá. Siento el sufrimiento de millones de personas y aún así, si miro a los cielos, pienso que todo saldrá bien, que también esta crueldad acabará y que algún día volverán la paz y la tranquilidad. Ana Frank. Sean cuales sean tus creencias sobre el mundo, por qué estamos aquí, si nuestra existencia tiene un propósito, si existe un Dios y cómo podría ser este, en determinado momento la mayoría de nosotros formula la pregunta ¿por qué? Y esto es algo que suele suceder mientras experimentamos el sufrimiento. El instinto de preguntar ¿por qué? Es profundamente humano. Cuando yo tenía 29 años, di a luz a gemelos, 2 niños. Me han preguntado cómo es tener gemelos tantísimas veces que podrías pensar que a estas alturas ya tengo una respuesta rápida y acertada, pero siempre hago una pausa y respiro hondo, porque es muy difícil expresarlo con palabras. Es una experiencia increíblemente intensa. Cuando unos gemelos empiezan a irse solos, es una época tan tremendamente agotadora que, aunque a menudo es maravillosa, puede resultar abrumadora. Las actividades sencillas como darles de comer, vestirlos o salir a la calle con el carrito eran caóticas a más no poder. Cuando mis niños empezaron a hablar y expresar con palabras sus pensamientos, los dos pasaron por la etapa de preguntar ¿por qué? En estéreo, cada una de las veces que les decía algo o les pedía cualquier cosa. En una sola mañana llegué a contar 98 ¿por qué? Expresados de diversas maneras, hasta lo apunté en mi diario. Esa fase duró varias semanas. Logré no volverme loca y sobrevivir para contarlo. Pero ahora considero que la pregunta ¿por qué? Es tremendamente humana. Según parece, por el mero hecho de ser humanos, estamos predispuestos a formularla. Cuando reflexionamos sobre el tema del sufrimiento y nos planteamos por qué se produce, por qué duele tanto y dónde está Dios cuando lo vivimos, vemos que hay muchos puntos de partida posibles. Los seres humanos llevan desde tiempos inmemorables haciéndose preguntas, escribiendo sobre el dolor y el sufrimiento y reflexionando sobre él, pero no todo marco de pensamiento parte del amor. ¿Debemos dar por hecho que el amor es un punto de partida para explorar el dolor, la pena y el sufrimiento? ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Será el karma? Seguramente sabes que la filosofía oriental contempla el sufrimiento humano a través de 2 lentes, la del karma y la de la reencarnación. Cuando sucede algo doloroso, el karma me dice que existe una ley moral de causa y efecto que dirige las circunstancias de nuestras vidas. Si me pongo enferma o tengo un accidente, la ley del karma me dice que estoy recibiendo mi merecido. Es posible que yo no entienda bien la conclusión de que aquello que haya hecho merece que sufra, porque la cosa se complica debido a la idea de la reencarnación. Bajo este punto de vista, el universo nos recicla durante muchas vidas, de modo que, según se cree, es posible que experimentemos los efectos del karma por algo que hicimos en una vida anterior. Durante un par de años, cuando vivía en Oxford, tuve una vecina que estaba segura de que en una vida anterior había formado parte de la resistencia francesa. Creía que su dolor de espalda en esta vida se debía a que durante la guerra no había conseguido llevar un mensaje concreto a tiempo. El karma se estaba haciendo sentir. El karma no ama a nadie. El sufrimiento lo inflige un sistema legal sin rostro y tenemos que bregar con lo que éste decide que merecemos. El budismo invita a sus seguidores a buscar el desapego de todas las cosas como vía para procesar el sufrimiento. Buda abandonó a su esposa y su hogar la noche en que nació su primogénito. Se fue de su palacio con intención de hallar la iluminación, lo cual exigía que se apartase de todo vínculo emocional, despegándose de su familia y de este mundo. En esencia, la iluminación budista consiste en seguir el ejemplo de Buda y optar por la desvinculación de todas las cosas. Él enseñó que el sufrimiento humano procede del deseo. La raíz del sufrimiento es querer, desear algo o a alguien, de modo que la respuesta budista es matar todo deseo de algo o de alguien, dejar de querer cosas y alcanzar un estado de iluminación, que es una especie de vaciedad. ¿El sufrimiento es el precio del amor? Esta manera de entender el mundo diría que sí lo es, de modo que para eludir el dolor
La respuesta que nos da es que nos libremos de todo apego, incluyendo el amor. ¿Dónde está Dios en esta cosmovisión? En ninguna parte y en todas. Dios no es un ser personal, sino más bien un estado de iluminación en el que nos damos cuenta de que todo es uno y uno es todo. ¿Será el destino? El Islam nos proporciona una perspectiva diferente. Tiene una concepción monoteísta del mundo, solo hay un Dios, pero es una enseñanza religiosa fatalista, que dice que un Dios trascendente tiene el control absoluto y directo de todos los aspectos del universo. En consecuencia, los seres humanos no tienen un libre albedrío auténtico, solo existe una voluntad en el universo y es la voluntad de Alá. Por eso la expresión Inshallah, que significa si Dios quiere, es tan importante para los musulmanes. Hace unos años, un amigo me contó la experiencia que tuvo de entrenar a un grupo de soldados iraquíes para que sirviesen en el ejército de ese país. El proceso exigía que los sometieran a un ejercicio de supervivencia, de modo que llenaron de agua una piscina abandonada. El oficial británico explicó que cada soldado, totalmente vestido y cargado con su pesado macuto, sería arrojado al agua en el extremo más hondo. El objetivo era salir nadando hasta la superficie, mantenerse a flote durante un tiempo estipulado y luego salir de la piscina. Eligieron a los 2 primeros reclutas y los lanzaron al agua totalmente vestidos. Uno logró subir hasta la superficie y trepó para salir de la piscina, pero el otro se hundió como una piedra. Los instructores se dieron cuenta enseguida de que había algún problema y uno de ellos se lanzó al agua, arrastró al soldado hasta la superficie y le practicó un masaje en el pecho. Tras expulsar agua, el joven boqueó para coger aire. «¿Por qué no ha nadado?», le gritaron. Él se encogió de hombros y dijo: «Si la voluntad de Dios es que viva, viviré. Si es que muera, moriré. Está claro que la voluntad de Dios es que siga vivo. Inshallah. Acepto mi destino porque es la voluntad de Dios». Esto ilustra hasta qué punto la cosmovisión que dice que la voluntad de Dios es lo único que importa puede influir en nuestra manera de ver el mundo y de actuar en él. Y lógicamente, dado que existe tanto el bien como el mal, ambos deben ser la voluntad de Dios. En otras palabras, desde este punto de vista tan extendido, cuando sufrimos, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que nos sucede es directamente la voluntad de Dios. Dios es el autor de todas estas cosas, de modo que más vale que las aceptemos. En realidad, el amor no pinta nada aquí, como tampoco es relevante preguntar ¿por qué? ¿Será un sinsentido? Lo que llamamos naturalismo nos ofrece un paradigma distinto. El naturalismo es el sistema que se basa en la creencia de que en esta vida todo tiene una explicación puramente natural o física. Como respuesta a la pregunta ¿dónde está Dios cuando sufrimos?, el naturalismo diría en ninguna parte, porque Dios no existe. El naturalismo nos dice que la vida no tiene una dimensión espiritual o religiosa y que no hay un Dios que crease el mundo natural. Los seres humanos son su máxima autoridad y son más que capaces de determinar su propio destino y su propia moral. Según esta manera de entender el mundo, toda experiencia del sufrimiento es, en esencia, aleatoria. Es una consecuencia de vivir en el mundo físico, nada más. Y dado que lo único que existe es el mundo físico, bioquímico, cualquier sensación de vínculo con otras personas y de amor hacia ellas se entiende, primariamente, en términos fisiológicos. El dolor que puedo experimentar a consecuencia de la pérdida de alguien con quien estaba relacionada no tiene una dimensión más profunda, metafísica o espiritual. El sufrimiento, como todo lo demás, es meramente físico, material y natural. Por lo que respecta al dolor o al sufrimiento que tiene una dimensión más evidente y directamente moral, esto resulta especialmente importante. Por ejemplo, si una mujer es agredida sexualmente, el naturalismo no tiene una moralidad enraizada objetivamente en Dios. La agresión sexual está mal en términos absolutos y Dios es el juez último de esto. En su lugar, ha cimentado su moralidad subjetivamente o bien en la preferencia personal. No quiero que esto me pase a mí ni a mis seres queridos, de modo que está mal. O en el tabú social. Como sociedad, entendemos que esto es perjudicial, de modo que hemos de redactar leyes que garanticen que no suceda. Tal como dijo en una entrevista radiofónica el escritor ateo y defensor del naturalismo Richard Dawkins, nosotros mismos creamos el fundamento de la ética. Muchas personas creen que el sufrimiento supone un problema para quienes creen en Dios. Pero el problema del sufrimiento no desaparece cuando nos libramos de Dios. El gran filósofo ateo francés Jean-Paul Sartre
Observó que una cultura que había dejado de creer en Dios se topaba con preguntas muy reales sobre el dolor y el sufrimiento, y también sobre el bien y el mal. Lo expresó de la siguiente manera: pues con él, Dios, desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no puede existir ningún bien o a priori, dado que no existe una conciencia infinita y perfecta que lo piense. Y por otro lado, si Dios no existe, no disponemos de valores o mandamientos que puedan legitimar nuestra conducta. Así, no tenemos a nuestras espaldas ni delante de nosotros, en un entorno luminoso de valores, algún medio para justificarnos ni excusarnos. Sin embargo, más recientemente los ateos han defendido, como hacen quienes creen en Dios, que no basta con tener un fundamento personal o contractual para la moralidad. Los creyentes en Dios han señalado con frecuencia que cuando uno contempla el mundo que sufre, debería preguntarse si las preferencias personales o los contratos sociales bastan para apuntalar la moralidad. Después de todo, ¿acaso el Estado Islámico, también conocido como ISIL o Daesh, no creía sinceramente en lo que estaba haciendo en Siria y en Irak? ¿Quiénes somos nosotros para decir que sus preferencias personales o la moral de su sociedad, organizada en torno a un califato, están mal? ¿Acaso los racistas no creen que tienen una justificación moral para su espejismo de ser superiores, y no es cierto que las sociedades racistas han llevado incluso a legalizar estos conceptos? ¿Quiénes somos nosotros para decir que se equivocan? En algunas culturas, tales cosas pueden ser aceptables y legales. Algunos regímenes incluso han legalizado el asesinato en masa. Esto es lo que pasó en un momento tan cercano como el siglo XX en Europa, y aún así sabemos instintivamente que debe estar mal. Los filósofos han destacado que esta conclusión moral solo tiene sentido si existe un punto de referencia último para la moralidad, una fuente de moral que nos trascienda como individuos y como sociedad. Y este es un buen motivo para creer en Dios. Pero ahora hay ateos como Eric Weilenberg, que sostiene que en realidad no necesitamos a Dios para tener esta moral última. Podemos limitarnos a señalar algunos hechos morales en bruto que existen por encima de la preferencia o de la legislación social, y para que sean absolutos no necesitamos que Dios sea su fuente. Esta postura plantea algunos problemas. Aunque los creyentes en Dios solo necesitarían proponer el hecho en bruto de que Dios es la fuente y la definición de lo que es realmente bueno, de lo cual se desprendería la moral, los ateos tendrían que plantear múltiples hechos morales en bruto, lo cual hace que esta postura sea más débil desde el punto de vista puramente filosófico, y lo que quizás sea más significativo. El ateísmo tendría que explicar nuestra capacidad humana para conocer o discernir esos hechos morales. ¿Sobre qué base podríamos fiarnos de la capacidad cognitiva de nuestra propia razón humana si hemos llegado a este universo mediante un proceso sin guía, el puro azar? ¿Cómo es posible que unos puñados de átomos cohesionados que llegaron a existir por casualidad reconozcan y entiendan los hechos morales en bruto que sugieren algunos? Si somos realistas, sigue siendo cierto que la moral objetiva no se puede establecer o reconocer claramente sin la existencia de una autoridad moral última, Dios. De modo que nuestra percepción de que los males que provocan sufrimiento son escandalosos y nocivos apunta a un Dios que existe como juez de tales cosas y como creador que ha hecho a los seres humanos con la capacidad de razonar, elegir y amar. La experiencia humana del sufrimiento. Pero quizá respecto a este tema haya una pregunta más profunda y personal que deben plantearse los defensores del naturalismo. ¿Qué es por qué? En nuestra condición de seres humanos, sentimos angustia como respuesta al sufrimiento. Si la vida humana no es esencialmente sagrada, sino un mero accidente de la biología y de la química aleatorias, ¿de verdad tiene sentido que el sufrimiento nos escandalice y nos angustie? Si Dios no existe, ¿por qué realmente los seres humanos tienen un valor intrínseco y manifiestan una respuesta tan profunda, consciente y emotiva al dolor y al sufrimiento? El profesor Peter Singer arguye que en ausencia de Dios, los seres humanos no tienen más valor o más intuición moral que cualquier otro animal. Independientemente de lo que nos reserve el futuro, es probable que sea imposible restaurar plenamente el concepto de la santidad de la vida.
Ya no podemos fundamentar nuestra ética en la idea de que los seres humanos son una forma especial de creación hecha a imagen de Dios y separada de todos los demás animales. Una mejor comprensión de nuestra naturaleza ha salvado el abismo que antes pensábamos que existía entre nosotros y otras especies. Entonces, ¿por qué debemos creer que el mero hecho de ser miembros de la especie Homo sapiens otorga a nuestra existencia un valor casi infinito? ¿Tiene valor la vida humana? ¿De verdad importa que miles de personas mueran debido a una pandemia mundial sin tener acceso a respiradores y en soledad para impedir que sus seres queridos se contagien del virus? ¿Somos capaces de enterarnos de la muerte de unos jóvenes que estaban en un aula en la otra punta del mundo y fueron tiroteados por un compañero desequilibrado y limitarnos a encogernos de hombros? Cuando vemos un documental sobre la vida salvaje en África y observamos cómo una leona caza a un jabalí, ¿tenemos una reacción parecida a cuando vemos un documental sobre un asesino en serie de mujeres? Creo que la vida humana tiene un valor esencial y que nuestras reacciones ante el sufrimiento de las personas, incluso de aquellas a las que no conocemos, nos dice que es así. Entonces nos enfrentamos a una pregunta. Si realmente es cierto que no existe un Dios que otorga valor, sentido e importancia a la vida humana más allá de nuestra existencia física, ¿por qué en nuestra calidad de seres humanos nos afectan las masacres, las hambrunas, la injusticia o los sufrimientos de otras personas? ¿Por qué nos duele tanto esa oscuridad? ¿Por qué importa tanto el sufrimiento? ¿De dónde sale nuestro sentido del valor y de la dignidad esenciales? Nuestra rabia como reacción al sufrimiento, incluyendo el de personas a las que no conocemos, y nuestra experiencia humana del dolor confirman la intuición común a todos los humanos, que en la vida hay más de lo que algunos afirman. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Quizá valga la pena analizar la posibilidad de que nuestra rebelión humana frente al sufrimiento apunte a más allá de nosotros mismos y nos incite a aspirar al sentido y a la trascendencia. Entre los puntos de partida potenciales para el análisis del sufrimiento, el naturalismo, el budismo o el islam, existe otra alternativa, y este es el paradigma a cuyo análisis espero que podamos dedicar tiempo en este libro. Se trata de la cosmovisión judeocristiana, y en concreto, la cristiana. Este punto de vista establece las premisas de que Dios sí que existe, que Dios es un ser personal, que Dios es amor en su esencia, y que Dios ha creado a los seres humanos a su imagen, con la capacidad de razonar, decidir y amar. De aquí se desprende que el sufrimiento nos duele como seres humanos, de una forma tan profunda e impactante, porque las personas tenemos verdadera importancia, somos portadores de la imagen divina, de modo que nuestras vidas y nuestro bienestar son sagrados. Esto significa que el dolor y el sufrimiento nos harán daño en otros niveles que no son el físico. Si Dios es real y nos ama, el dolor será el precio del amor. El verdadero amor no es posible sin que haya un libre albedrío. El amor forzado nunca es amor. La posibilidad de amar conlleva la posibilidad de sufrir. La imagen de Dios. En Génesis, el primer libro de la Biblia, el escritor dice que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. La fe cristiana afirma que en nosotros, los humanos, hay una semejanza de Dios, que nuestras vidas son esencialmente valiosas porque somos portadores de la imagen divina. Tanto si creemos en Dios como si no, seamos quienes seamos, somos criaturas con dignidad. Si esto es así, la parte esencial de ti que hace que seas tú, tiene una fuente trascendente. Tu valor no es imaginado ni inventado, es real y su fundamento es la imagen de Dios que hay en ti. La respuesta que da la Biblia a la pregunta de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Se basa en esta afirmación esencial, que toda vida humana lleva la imagen de Dios. La pregunta obvia es esta: si los seres humanos tienen semejante valor y dignidad, ¿por qué estamos sometidos a tanta tristeza, dolor y sufrimiento? ¿Cómo puede Dios ser bueno si lo permite? ¿Acaso el dolor de este mundo no pone en duda no solo la bondad de Dios, sino su misma existencia? La Biblia habla en Génesis de un Dios bueno, que creó un mundo bueno. El primer relato sobre la creación reverbera con la frase reiterada, y vio Dios que era bueno.
Entonces Dios puso a las personas a las que había creado dentro de un contexto específico, un huerto, donde tenían la posibilidad de tomar decisiones. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15 al 17. Dado que Dios hizo a los seres humanos con la capacidad de amar, también tuvieron la oportunidad de decidir. Para que exista el amor, debe existir la libertad. La cara oscura de la existencia humana que vemos por todas partes a nuestro alrededor en la injusticia, el egoísmo y el sufrimiento del mundo debe tener una explicación. ¿Por qué está ahí? ¿Qué dice la fe cristiana al respecto? La Biblia localiza una explicación para el dolor, el mal y el sufrimiento dentro del contexto de unas personas que tienen la capacidad de amar y por lo tanto de tomar decisiones. Cuando era adolescente y vivía en Birmingham, me hice amiga de una chica cuyos padres querían obligarla a casarse con un hombre al que no conocía. Ella solo tenía 15 años y estaba asustada. Tenía motivos para tener miedo, porque una pariente suya se había visto en la misma tesitura un año antes. Había intentado huir, pero fue arrollada por un coche en la calle. La arrastraron hasta casa y la sacaron a la fuerza del país para casarla. Nadie había sabido nada de ella ni la había visto desde entonces. Mi amiga adolescente sabía que no quería eso, quería amar y ser amada. Sentía que el hecho de que sus padres lo obligasen a entrar en una relación legal con alguien a quien no conocía, que la violaría regularmente, era la antítesis del amor. Ella creía que el amor que ella era capaz de dar y de recibir no podía ser impuesto por otros. Unos amigos la ayudaron a trasladarse a un lugar seguro. Para que sea posible el amor verdadero, debe ofrecerse y recibirse libremente. Todos sabemos que es así. En Génesis, después de la descripción que dice que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, hallamos el relato de dos personas llamadas Adán y Eva. Viven en un hermoso jardín llamado Edén. Es un lugar de fertilidad, felicidad y armonía relacional. Dios ha declarado que todo lo que ha sido creado es bueno. Existe una relación armoniosa, de amor, entre los propios humanos, entre la humanidad y el mundo, y entre la humanidad y Dios, hasta el punto de que se nos dice que Adán y Eva caminaban y hablaban con Dios en el huerto durante el frescor del día. La historia nos dice que el hombre y la mujer podían comer del fruto de los numerosos árboles, menos de un árbol en concreto. Es un entorno de belleza, de armonía y de intimidad. Un vergel donde el creador del Edén y de todo el mundo pasea junto al hombre y la mujer. Pero la existencia de aquel árbol único del que se les había advertido que no podían comer significa que se enfrentaban a una decisión real que debían tomar. Dentro del contexto de una relación amorosa y armoniosa se ha fijado un límite, de modo que ellos disponen de la capacidad genuina de decidir. Podrían elegir no tomar del fruto de ese árbol entre todos los árboles, manteniendo así la armonía de la relación, o podían optar por ignorar esa limitación y hacer lo que mejor les pareciese. La existencia de esa elección demuestra que no son robots programados y controlados por el Creador. Tienen la capacidad independiente de tomar decisiones, que posibilita la relación amorosa y con sentido. Tanto Adán como Eva ejercen su derecho a elegir y comen del fruto prohibido. Esta historia, situada justo al principio de la Biblia, nos dice que Dios, que es amor, hizo un mundo en el que es posible el amor, y que esto conlleva vivir en un mundo en el que existe la posibilidad de elegir. El concepto que se adelanta es que, como seres humanos, hemos usado nuestras decisiones para hacer daño tanto como para amar. Este es el motivo de que en este mundo haya injusticia, oscuridad, dolor y sufrimiento. Génesis describe el impacto que las decisiones que tomamos tienen sobre nosotros, sobre otras personas y sobre el entorno natural de la tierra. Los primeros humanos optaron por no amar a Dios, intentando en cambio ser Dios, ser la autoridad definitiva sobre lo que está bien y lo que está mal. A medida que se desarrolla la historia de la Biblia, percibimos un progreso que va desde Adán y Eva, con sus decisiones originarias, hasta el impacto y las consecuencias más amplias de múltiples momentos de egoísmo,
que se van extendiendo rápidamente hasta que sus efectos se dejan sentir en todos los humanos, incluyendo aquellos que no fueron responsables directa o personalmente de una mala decisión en concreto. En otras palabras, las decisiones morales no inciden solo en nosotros, sino también en otros y en el entramado mismo del universo. La fe cristiana entiende que la oscuridad y el sufrimiento entraron en el mundo como resultado directo de nuestro ejercicio humano de la elección moral. Por lo tanto, el sufrimiento es real, duele, y duele de verdad, porque somos más que nuestra bioquímica. No estamos aquí por casualidad. La vida humana tiene una fuente trascendente. Somos portadores de la imagen de Dios y, de alguna manera profunda, percibimos que es así en nosotros mismos y en otros, incluso en aquellos a los que nunca conoceremos íntimamente. Es así incluso si no creemos en Dios. La fe cristiana entiende que en última instancia la vida es preciosa, lo cual significa que tendrá importancia en el nivel más profundo cuando nosotros u otros suframos. Esto puede ayudarnos a entender por qué la experiencia humana del sufrimiento es tan aguda. Como veremos en los próximos capítulos, en el relato bíblico el amor, la relación y la libertad no solo se hallan intrínsecamente relacionados, sino que forman el marco para la experiencia universal humana del sufrimiento. Pero en el relato cristiano aún hay más que descubrir, porque se nos presenta un Dios que está con nosotros en el dolor, un Dios sufriente, un Dios que está por nosotros en el dolor. En medio de nuestras experiencias de sufrimiento, mala salud, tristeza, ira e incluso violencia, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir que pasen estas cosas? Mientras analicemos esas experiencias y esas preguntas, nos plantearemos si realmente es posible conocer a un Dios que está dispuesto a llevar sobre sus hombros el pecado, el sufrimiento y el mal, abriendo un camino para que seamos perdonados y restaurados, y si podría haber un Dios que pueda cumplir su promesa de enjugar las lágrimas de nuestros ojos si confiamos en Él.